Bien, bueno, entonces continuando con esta unidad, ¿verdad? De los ácidos carboxílicos y sus derivados, pues vamos ya habíamos visto las reacciones de los ácidos carboxílicos en la reunión anterior y bueno, habíamos visto, si se recuerdan, este mecanismo, ¿verdad? Que era la reacción de esterificación, que decíamos es la reacción por la cual pues un ácido carboxílico reacciona, ¿verdad? Con un alcohol para formar lo que es un éster. Y habíamos mencionado que, bueno, en presencia de una base, pues los ácidos carboxílicos van a sufrir reacciones ácido-base, ¿verdad? Bueno, y si se recuerdan, pues les había mencionado, ¿verdad? Cuando habíamos hecho el mecanismo en la clase anterior, pues que habían, ¿verdad? Varios pasos. De hecho, habíamos dicho, ¿verdad? Que eran 5 pasos los que habían, si se recuerdan, en la reacción, ¿verdad? Cuando un ácido carboxílico reacciona con un éster. Aquí habíamos hecho este ejercicio y habíamos propuesto, ¿verdad? Un mecanismo y habíamos identificado, ¿verdad? Lo que eran estos 5 pasos que decíamos, comienza con la protonación del oxígeno del carbonilo, luego la adición propiamente, que en el caso de la esterificación, pues es la adición de un alcohol, luego la transferencia de un protón en el interior de la molécula, luego lo que habíamos mencionado que implicaba la salida, ¿verdad? O la eliminación del grupo H como molécula de agua. Y finalmente, pues decíamos que el quinto paso era la desprotonación. Y pues yo les había hecho referencia, ¿verdad? Cuando terminábamos con este ejercicio, que recordáramos que en esta presentación, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Tenemos pues estas 5 montañitas, dijéramos, ¿verdad? Que si se recuerdan, pues cada una, pues en un diagrama de energía, cada una, ¿verdad? De estos montañas o de estos picos, pues representa un mecanismo, ¿verdad? Un paso en el mecanismo de la reacción. Y entonces ahí solo pues para que lo tuviéramos claro, ¿verdad? Y pues esto que les decía yo, ¿verdad? Recordar que en presencia pues de una base, los ácidos lo que van a ocurrir es que se van a comportar como ácidos, ¿verdad? Van a sufrir reacciones ácido-base para formar las sales, ¿verdad? Que ya las habíamos mencionado. Y pues hoy comenzaríamos con las reacciones de lo que son los derivados de los ácidos carboxílicos, pues ya los habíamos mencionado, ¿verdad? Que eran 5, pero habíamos dicho que nosotros nos íbamos a centrar en el estudio de 3 de ellos, ¿verdad? Que son los haluros de acilo, los ésteres y las amidas, ¿verdad? Al final, pues vamos a mencionar un poco, ¿verdad? Acerca de lo que son los nitrilos, pues ya la nomenclatura ya la habíamos visto para cada uno de ellos y pues lo que nos había hecho, ¿verdad? Un poco de falta con respecto a los derivados de ácidos es compararlos, ¿verdad? Entre sí, si se recuerdan, pues habíamos mencionado en el caso de cuando habíamos hecho aquel apartado, ¿verdad? De lo que son las aminas, habíamos dicho que las aminas tenían más centros, ¿verdad? O más átomos que podían formar puentes de hidrógeno. Y por eso decíamos, de hecho, las amidas van a tener todavía mayores puntos de ebullición de los que tienen los ácidos carboxílicos. Y pues bueno, en esta grafiquita pues podemos observar, ¿verdad? No sé si lo logran ver bien ahí ustedes lo que significa cada uno de los colores, ¿verdad? Pero los azules pues representan a los alcanos, los amarillos los ésteres, estos triángulos de color como rosado representan los haluros de acilo, estos circulitos de color verde que vemos acá son los ácidos carboxílicos y por encima de ellos, si ustedes se fijan, miramos estas cruces de color rojo, ¿verdad? Que representan pues lo que serían a las amidas, ¿verdad? Y pues desde Orgánica 1 venimos viendo, ¿verdad? Que entre mayor es el peso molecular, es decir, entre más larga va siendo la cadena, pues obviamente vemos un aumento en el punto de ebullición, ¿verdad? Pero esta gráfica lo que nos permite ver es eso, ¿verdad? Cómo se diferencian entre sí los puntos de ebullición cuando nosotros hablamos de los derivados de ácidos carboxílicos, ¿verdad? Entonces aquí, como les decía, pues quienes van a tener los puntos de ebullición más altos, los van a tener las amidas, porque pues ellas son las que pueden, de hecho las acetamidas, ¿verdad? Porque si se recuerdan, pues habíamos mencionado, ¿verdad? Que dependiendo con quién reaccionara el ácido carboxílico, si con el amoníaco o si con una amina primaria o una amina secundaria, el número, ¿verdad? De átomos que pueden formar
de hidrógeno, pues se ve reducido, ¿verdad? En el caso de pues una amina primaria va a tener un hidrógeno menos del que tendría la amida formada a partir del amoníaco, ¿verdad? Pero esto solo para que lo visualizáramos así en forma de gráfica. Esta tabla pues ya la habíamos visto, si se recuerdan, y ahí habíamos dicho, ¿verdad? Si nosotros pues comparamos compuestos que tienen masas moleculares semejantes, ¿quiénes son estos que van a tener los puntos de ebulliciones más altos? Entonces, como les decía, quienes van a tener los puntos de ebulliciones más altos van a ser estos que tengan el grupo funcional amida, ¿verdad? Que como ya decíamos, es un carbonilo unido a un átomo de nitrógeno, ¿verdad? Por debajo de ellos, entonces, ¿quiénes van a ser, o debajo de ellas, perdón, en el caso de las amidas, pues quienes los van a tener los más altos, pues van a ser los ácidos carboxílicos, ¿verdad? Como ya mencionaba. Y el hecho, como decíamos, ¿verdad? No solo el que puedan formar puentes de hidrógeno entre sí, no solo afecta el punto de ebullición, ¿verdad? Sino que también afecta la solubilidad en agua. Si pueden formar puentes de hidrógeno entre sí, pues también van a poder formar puentes de hidrógeno con el agua y eso va a hacer que los miembros más pequeños, es decir, los que tienen las cadenas carbonadas más chiquitas, van a ser completamente solubles en agua a medida vaya aumentando, ¿verdad? El tamaño de esa cadena, pues la solubilidad en agua va a ir disminuyendo. Bien, y ahora pues entraríamos propiamente a lo que son las reacciones, ¿verdad? De los derivados de los ácidos carboxílicos. Como ya hemos visto o vimos, ¿verdad? En el mecanismo de las reacciones de los ácidos carboxílicos, y era lo que les repasaba ahorita hace un momento, ¿verdad? Decíamos que este tipo de reacciones que sufren los ácidos carboxílicos y sus derivados implican una adición e implican una eliminación, ¿verdad? Entonces, obviamente, van a ser aquellas especies, bueno, las especies más reactivas van a ser aquellas donde este paso de eliminación se lleve a cabo más rápidamente. En el caso pues, de los ácidos carboxílicos, decíamos, tienen un mal grupo saliente, como es el mismo grupo saliente de los alcoholes, ¿verdad? Que es el grupo OH, y por eso se requiere de que ese grupo se protone, ¿verdad? Que era lo que mencionábamos en este paso número 3, que hay esta transferencia de protón, para que se convierta en un mejor grupo saliente y pueda ocurrir, ¿verdad? Ese paso de eliminación. Y pues eso es lo que va a determinar, ¿verdad? Cuál de los derivados de ácidos carboxílicos es más reactivo que otro, ¿verdad? Va a estar determinada por la naturaleza, ¿verdad? De ese grupo saliente. Entonces, como ya decíamos, pues aquí están considerados todos los derivados, ¿verdad? Incluso los anhídridos, pero nosotros no nos vamos a centrar en el estudio de los anhídridos, pero sí podemos ver, ¿verdad? Que quiénes van a ser los más reactivos. Los más reactivos, pues van a ser los cloruros de acilo, porque el ion cloruro es la base más débil, ¿verdad? Si se recuerdan allá en Orgánica 1, cuando hablamos acerca de los grupos salientes y lo repasábamos, ¿verdad? Cuando mirábamos los alcoholes, decíamos los mejores grupos salientes van a ser las bases más débiles. Y entonces el ion cloruro es la base conjugada del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, ¿verdad? Si el ácido es fuerte, su base conjugada pues va a ser débil, ¿verdad? Y eso es lo que hace que los cloruros de acilo sean los más reactivos, ¿verdad? Tienen el mejor grupo saliente. Luego tendríamos los que son los ésteres, aunque ya hemos dicho, ¿verdad? Que pues los iones alcoxi tienen una basicidad semejante a la de, o muy cercana, ¿verdad? A la del ion hidróxido. Para que los ésteres reaccionen se requiere de un medio ácido, ¿verdad? Es decir, de un catalizador que vuelva, ¿verdad? Que la reacción se lleve a cabo más rápidamente. Y en el caso de los menos reactivos de los derivados de ácidos carboxílicos, pues tenemos a las amidas, porque la base conjugada o el grupo que tendría que salir, en este caso, pues sería que sería el ion amiduro, ¿verdad? Y pues el ion amiduro es incluso como base más fuerte aún que el ion hidróxido, ¿verdad? Y por eso es que los que reaccionan, los más reactivos, son los cloruros de acilo, luego los ésteres y los menos reactivos, ¿verdad? O las menos reactivos son las amidas. Y eso, pues, en este cuadrito, o en este diagrama, ¿verdad? Podemos ver
El hecho de que los cloruros de acilo sean los más reactivos quiere decir que los cloruros de acilo pueden convertirse en todos los otros derivados, ¿verdad? De ácidos carboxílicos. Aquí pues no podemos ver propiamente cómo es que se convierten, pero ya nos vamos a llevar esta imagen para nuestra pizarra y vamos a explicar cómo es que se pueden llevar. Bueno, ya les voy a volver a compartir el enlace de la pizarra, que es la misma que utilizamos el miércoles, pero aquí sí puedo escribir. Bueno, permítanme, solo déjenme ver si... No, no me deja. De nada, Eddie, ya sabe. Bueno, entonces ya aquí en el chat, pues ya les puse el enlace para la pizarra y bueno, para quienes no se conectaron el miércoles, también les acabo de compartir el enlace de la presentación que estamos viendo, ¿verdad? Bien, entonces lo que les decía es que los cloruros de acilo, al ser los más reactivos, pues pueden convertirse en todos los demás. Y entonces aquí podemos, pues esperaría yo que pudieran ver bien ustedes, ¿verdad? Tenemos un color, ¿verdad? Para cada una, para representar las reacciones que pueden sufrir cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces aquí, si ustedes se fijan, pues los cloruros de acilo pueden convertirse en lo que son los ésteres. ¿Cómo se va a convertir un cloruro de acilo en un éster cuando reaccione con un alcohol, ¿verdad? Entonces, que ahorita vamos a verlo como en resumen, luego vamos a ver el mecanismo para cada una de las reacciones. Es decir, un cloruro de acilo puede reaccionar con un alcohol para formar un éster. Un cloruro de acilo va a poder reaccionar con el amoníaco o con una amina, ¿verdad? Primaria o secundaria para dar lugar a lo que sería una amida, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso, pues la que estamos viendo aquí, ¿verdad? Que únicamente va a tener un grupo NH2, pues sería la reacción del cloruro de acilo con el amoníaco, pero podría ser el amoníaco o una amina primaria o una amina secundaria, ¿verdad? Y aquí podemos ver también el cloruro de acilo podría reaccionar con el agua, ¿verdad? Para formar lo que sería un ácido carboxílico, ¿verdad? O sea que ya vemos ahí, los cloruros de acilo pueden sufrir tres reacciones, con el agua para formar un ácido carboxílico, con un alcohol para formar un éster, con el amoníaco o con una amina para formar lo que sería una amida. Ya los ésteres, si ustedes se fijan, pues ya son especies más reactivas, sufren menos reacciones. Aquí lo podemos ver, de hecho, ¿verdad? Un éster, ¿en qué se podría convertir? Pues un éster se podría convertir en una amida. Miren que las especies menos reactivas no se pueden convertir en especies más reactivas, ¿verdad? Es decir, los cloruros de acilo, que son los más reactivos, sí se pueden convertir en especies menos reactivas, como los ésteres y las amidas, pero un éster, por ejemplo, que es menos reactivo que un cloruro de acilo, puede convertirse en una especie más reactiva que él, que sería una amida, pero no se puede convertir en una especie más reactiva, ¿verdad? Entonces, los ésteres, ¿con quién podrían reaccionar? Pues los ésteres podrían reaccionar con el amoníaco o con una amina, ¿verdad? Y pues lo mismo que mencionábamos para los cloruros de acilo sería cierto. Puede reaccionar con el amoníaco o con una amina primaria o una amina secundaria para dar lugar a las amidas. Y luego los ésteres pues podrían reaccionar con un ácido diluido, que es el que vemos aquí, ¿verdad? Representado por este H3 o más, para dar lugar a lo que es un ácido carboxílico, ¿verdad? Y en el caso de las amidas, que son las especies menos reactivas de todas, pues las amidas ni se pueden convertir en los ésteres ni se pueden convertir en los cloruros de acilo. Las amidas solo pueden convertirse o solo pueden hidrolizarse, ¿verdad? Que es el nombre que vamos a ver que recibe la reacción
reaccionan en medio ácido para dar lugar a los ácidos carboxílicos, ¿verdad? Entonces, quienes sufren más reacciones, aquí, como lo podemos ver, pues son los cloruros de acilo, ¿verdad? Aquí como les digo yo, pues está en medio los anhídridos, que como están en intermedio, pues un anhídrido sí se podría convertir en un éster y en una amida, ¿verdad? Pero, bueno, aquí los cloruros de acilo, en ésteres, en amidas, que son las reacciones que vamos a ver nosotros, y en ácido carboxílico. Luego, los ésteres se pueden convertir en amidas, se pueden convertir en ácidos carboxílicos, y las amidas se pueden convertir en ácidos carboxílicos. Bueno, entonces aquí, pues, creo yo que ya ustedes, pues ya lo vieron ahí. Lo que vamos a ver son 6 reacciones, ¿verdad? Para estos derivados de ácidos carboxílicos. La ventaja es que el mecanismo es el mismo, ¿verdad? O bueno, o más o menos tiene la misma base que ya habíamos visto para el caso de las reacciones de los ácidos carboxílicos, ¿verdad? Como ya habíamos dicho, la forma más simplificada de hablar acerca de este mecanismo es decir que es un mecanismo de adición y eliminación. Primero ocurre una adición, luego una eliminación. Dependiendo de la naturaleza de cuál es el grupo que queremos sustituir, pues podrán haber estos pasos previos, ¿verdad? Como es el caso de la protonación, para hacer que la reacción ocurra a una velocidad más rápida. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Esto solo para explicarles aquí, pues este diagrama, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a, eso pues ya lo habíamos visto, ¿verdad? Cómo se pueden sintetizar los ésteres, que ya habíamos dicho, pues es la reacción de los ácidos con los alcoholes. Y, bueno, aquí están estas, ¿verdad? Que era la que vamos a ver. Las reacciones de los ácidos carboxílicos, aquí está pues el resumen. Estas dos reacciones, como les había dicho, les había mencionado en la reunión anterior, la que implica la reducción de los ácidos carboxílicos y sus derivados, la vamos a ver cuando miremos aldehídos y cetonas, así, porque sufren estas 5 reacciones, pero ahorita nosotros solo nos vamos a centrar en estas 3, ¿verdad? Las reacciones con el agua, con los alcoholes, con el amoníaco o con las amidas. Y bueno, en este caso, que serían los haluros de acilo, pues ya les decía, como ellos son los más reactivos, pues ellos pueden sufrir todas las reacciones. Ya en el caso de los ésteres, si ustedes se fijan, el número de reacciones que pueden sufrir es menor, ¿verdad? Y en el caso pues de las amidas, pues ya decíamos, eran las menos reactivas de todas. Bueno, sobre estas, no crean que esta presentación, pues que me estoy saltando mucho, sino que parte de esto lo vamos a ver cuando miremos aldehídos y cetonas, como les mencionaba. Bueno, creo que solo aquí para... Sí, con eso terminamos la presentación en esta parte que vamos a ver nosotros, ¿verdad? Pero, como les digo yo, vamos a volver sobre estos mecanismos cuando miremos aldehídos y cetonas. Y pues ahora iríamos, como les mencionaba, a las reacciones de los ácidos, perdón, de los derivados. Y permítanme, ahorita les comparto. Bueno, y para eso pues vamos a hacer pues uso del libro para que ustedes se vayan ubicando ahí, ¿verdad? Entonces, bien, ya esto del intermediario tetraédrico, el cambio de hibridación, pues lo habíamos visto en la reunión anterior y habíamos hablado un poco acerca de esto, ¿verdad? Que era lo que les decía yo, de forma simplificada, en este mecanismo nosotros podríamos decir lo primero que va a ocurrir es una adición y lo segundo que va a ocurrir pues es una eliminación, ¿verdad? Dependiendo de quién sea este grupo Y, ¿verdad? Que sería el grupo saliente, pues podremos tener más o menos pasos ahí antes, en medio y después, ¿verdad? Entonces, bueno, ya habíamos explicado por qué. Este se llama intermediario tetraédrico. Como hay algunos que no se conectaron a la reunión pasada, pues por eso se los estoy explicando. Recordemos que este tiene una hibridación SP2, una geometría trigonal, cuando se adiciona, ¿verdad? Ese grupo, entonces pasa de tener esta hibridación SP2 a tener una hibridación SP3, y si se recuerdan, la geometría de la hibridación SP3 pues es tetraédrica. Y esa es la razón, ¿verdad?, por la cual este intermediario recibe este nombre. Este intermediario es bien inestable porque tenemos siempre que hay un carbono SP3 unido a grupos que son más electronegativos que él,
pues hace que este intermediario rápidamente se degrade, ¿verdad? Es decir, se convierta en otra cosa. Y aquí lo podemos leer, ¿verdad? La autora nos lo pone. Déjenme, no me deja subrayarlo. Generalmente, ¿verdad? Y aquí, eso que les mencionaba, generalmente un compuesto que tiene un carbono sp3 enlazado a un átomo de oxígeno será inestable si el carbono sp3 está enlazado a otro átomo electronegativo, como sería en el caso de los cloruros de acilo, ¿verdad? En el caso de los cloruros de acilo, este Y es un halógeno y los halógenos son átomos electronegativos, ¿verdad? Entonces, ya el hecho de que tenga un oxígeno cargado negativamente más el halógeno, pues hace que ese intermediario pues, rápidamente o se dé, ¿verdad? Esa eliminación rápidamente y por eso decimos también cloruros de acilo, pues son las especies más reactivas, ¿verdad? Esta reacción se va a llevar a cabo siempre y cuando este Z, es decir, este grupo que nosotros queremos incorporar sea más básico que este grupo que queremos sacar, ¿verdad? Porque ya decíamos, ¿quiénes son los buenos grupos salientes? Los buenos grupos salientes son las bases débiles, ¿verdad? Y por aquí se los pone, ¿verdad? Que el grupo eliminado sea Y o Z depende de sus basicidades relativas. Preferentemente se eliminará la base más débil, haciendo de esto otro ejemplo más pues, de un principio que ya habíamos visto, ¿verdad? Esto de que les decía yo de que los mejores grupos salientes son los bases más débiles, pero que si no se acuerdan, pues pueden ir ahí a revisar la sección 8.2, ¿verdad? Al comparar bases del mismo tipo, la base más débil es el mejor grupo saliente, ¿verdad? O sea que siempre que Z, o sea que este grupo que nosotros queramos incorporar, sea más fuerte que el grupo que ya está aquí, pues la reacción va a ocurrir. Si este Z llegara a suceder que fuera más débil que este, entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Pues, aunque pudiera adicionarse, cuando ocurriera la eliminación, ¿quién sería el que saldría? Pues volvería a salir Z, porque si Z es la base más débil, pues va a ser el mejor grupo saliente, ¿verdad? Entonces aquí la autora nos lo pone, ¿verdad? Z es una base más débil que Y, por lo que Z se elimina y los reactivos iniciales pues reaparecen, ¿verdad? Y por eso es que por eso es que decimos, ¿verdad? Los ésteres no se pueden convertir en cloruros de acilo. ¿Por qué? Porque, o sea, no es que no pudieran, que no los pudiéramos mezclar, ¿verdad? Es decir, sí los podríamos mezclar. Y probablemente el ion cloruro podría adicionarse a este carbono, pero ¿qué va a ocurrir cuando ese grupo, cuando se vuelva a restituir el doble enlace, pues ese cloruro volvería a salir porque los iones haluro son las bases débiles, son las bases más débiles porque son las bases conjugadas de ácido fuerte, ¿verdad? El ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido yodhídrico. Y esa es la razón, ¿verdad? Por las cuales las especies menos reactivas no se pueden convertir en especies más reactivas, ¿verdad? Igual en el caso de las amidas, pues como ya les decía, el ion amiduro es más fuerte incluso que el ion hidróxido. Entonces, si nosotros hiciéramos reaccionar también con un ion cloruro y este Y fuera un grupo amino, pues este cloruro se adicionaría, pero en el segundo paso, pues saldría, ¿verdad? Porque es la base más débil, ¿verdad? Entonces, por eso, ese diagrama que les mencionaba yo, ¿verdad? De que los cloruros de acilo sí se pueden convertir en menos, en especies menos reactivas que él, porque ya tienen el ion cloruro. O sea que siempre va a salir ese ion cloruro, la reacción va a transcurrir. Pero las especies menos reactivas no se pueden convertir en las más reactivas. La reacción, en este caso, ¿verdad? Se conoce con el nombre de reacción de sustitución nucleofílica de acilo. Si se recuerdan, para los hidrocarburos aromáticos hablábamos de sustitución electrofílica aromática. En el caso de los alcoholes, decíamos, los alcoholes pueden sufrir reacciones de sustitución nucleofílica, de eliminación o de oxidación, ¿verdad? Y en el caso ahorita de los ácidos carboxílicos y sus derivados, pues ya las reacciones reciben este nombre, ¿verdad? De sustitución nucleofílica de acilo, porque si ustedes lo recuerdan, habíamos hablado, no sé si, permítanme, ya les voy a compartir la pizarra.
No sé si se recuerdan, pero allá en de las últimas reuniones que tuvimos en la universidad, yo les decía, ¿verdad? Cuando hablamos de un ácido carboxílico, recuerden, les digo yo que hay 3 grupos, ¿verdad? En un ácido carboxílico. Este grupo que estoy circulando aquí de verde, pues es el grupo acilo, ¿verdad? Que es el grupo cuando el carbonilo está unido a un grupo alquil, ¿verdad? Y entonces, ¿quién es el que está sufriendo la sustitución? Pues realmente, ¿quién está sufriendo la sustitución? El grupo acilo, porque si ustedes se fijan, el grupo acilo se mantiene, ¿verdad? A lo largo de toda la reacción, es decir, este no sufre cambio. Por eso únicamente se le está sustituyendo, ¿verdad? En este caso, pues un OH por un grupo metoxi, ¿verdad? Pero solo ahí para que tengamos claro, ¿verdad? El por qué el nombre de esta reacción, que sería nucleofílica de acilo. Bueno, y aquí eso que les mencionaba, ¿verdad? En resumen, lo que les decía, un derivado de ácido carboxílico experimentará una sustitución nucleofílica de acilo si el nuevo grupo que se adiciona al intermediario tetraédrico es una base más fuerte que el grupo que ya está unido, ¿verdad? Al grupo acilo en el reactivo. Entonces, eso para que lo tengamos presente. Y ahora, pues esto aquí, si se fijan, fue lo mismo que les ponía en la presentación. ¿Quiénes son los más reactivos? Los cloruros de acilo, luego los ésteres, luego irían los ácidos carboxílicos y las menos reactivas serían las amidas, siendo los ésteres y los ácidos carboxílicos casi tienen la misma reactividad. Y el hecho es porque, como les decía, pues los iones hidróxido y los iones alcoxi pues tienen basicidades bien cercanas, ¿verdad? No son iguales, pero sí podríamos decir que tienen el mismo carácter o la misma fuerza, ¿verdad? Básica. Bueno, todo esto ahí pues la autora les explica más por si ustedes lo quieren leer y pues ya entraríamos propiamente con lo que son las reacciones de los cloruros de acilo. Como ya decíamos, podían sufrir 3 reacciones. Pueden sufrir reacciones con los alcoholes para formar ésteres, con el agua para formar los ácidos carboxílicos y con el amoníaco o las aminas para formar lo que serían las amidas. Pues bien, aquí de principio lo que vemos de diferente, si se fijan, ¿verdad? En las ecuaciones, es que en el caso de las reacciones de los cloruros de acilo con las aminas, o que en el amoníaco, pues debe de encontrarse en exceso, ¿verdad? Este amoníaco o estas aminas. Así lo vemos por este 2, ¿verdad? Que tenemos aquí. Tenemos el doble de aminas de lo que tenemos de ácidos carboxílicos. Y bueno, como son los más reactivos, este mecanismo es súper fácil porque pues no requiere, ¿verdad? De un catalizador porque ya el grupo que tienen es un súper buen grupo saliente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Obviamente aquí nos están poniendo uno de los ejemplos, ¿verdad? Que es que sea un ion alcoxi, pero pues tendríamos que estar claros ahí que podría ser cualquier otro nucleófilo, ¿verdad? En este caso. ¿Qué puede pasar? Y esto sí lo venimos viendo desde Orgánica 1, ¿verdad? Los nucleófilos pueden ser nucleófilos fuertes si están cargados negativamente o pueden ser nucleófilos neutros si no tienen una carga. Recordemos que los nucleófilos pues la característica que tienen es que tienen pares de electrones solitarios. El mecanismo más fácil es este, ¿verdad? Cuando el nucleófilo es un nucleófilo fuerte. Y aquí podemos ver pues el mecanismo, la flecha saldría del par de electrones solitarios de ese ion, que puede ser un ion alcoxi o podría ser el ion hidróxido, por ejemplo, o podría ser el ion amiduro, ¿verdad? Directamente, si ya es la sal, si por ejemplo ya es metóxido de sodio, es sal que tiene el ion alcoxi. Si es hidróxido de sodio, es sal que ya tiene el ion hidróxido. Si es amiduro de sodio, es sal que ya tiene el ion amiduro. Directamente ese nucleófilo fuerte atacaría al carbono o al carbonilo, eso provocaría la ruptura del enlace pi. Se formaría el intermediario tetraédrico, pero ya decíamos, este intermediario es inestable. De hecho, aquí es todavía, decíamos, es inestable porque tiene un oxígeno cargado negativamente
y va a ser inestable si está unido a otro átomo electronegativo, pero en este caso está unido a 3, ¿verdad? Entonces esto lo vuelve, eso hace que este paso ocurra súper rápido. Se vuelve a formar o se restituye, ¿verdad? El enlace pi y eso provoca que salga la base más débil, que en este caso pues va a ser el ion cloruro y pues así se formaría el éster, ¿verdad? Como podemos leerlo acá. Los dos pasos son estos, ¿verdad? El nucleófilo se adiciona al carbono del carbonilo, formando el intermediario tetraédrico, y luego el intermediario tetraédrico inestable se descompone, eliminando el ion cloruro, porque es una base más débil que el ion alcoxilo, ¿verdad? Entonces, bueno, esto solo para que lo tengan ahí a mano, si se quedan con la pizarra, ¿verdad? Les puede servir así como de resumen, ¿verdad? De estudio, entonces ahí se las voy a poner en la pizarra para que tengan, ¿verdad? Lo que sería el mecanismo cuando el nucleófilo es un nucleófilo fuerte. Y ahorita pues iríamos cuando el nucleófilo es un nucleófilo débil o un nucleófilo neutro, ¿verdad? Entonces, si se fijan, el primer paso es el mismo, que es la adición, que tendríamos, ¿verdad? Que el nucleófilo atacaría desde un par de electrones solitarios. Aquí puede ser el alcohol, puede ser el agua, puede ser el amoníaco, puede ser una amina, porque todos ellos, agua, alcohol, amoníaco o amina, tienen un átomo con a menos un par de electrones solitarios, ¿verdad? Entonces, saldría, ¿verdad? La flecha de ese par de electrones solitarios hasta el carbono del carbonilo, se rompería el enlace pi, se formaría el intermediario tetraédrico, pero como aquí hemos adicionado un nucleófilo neutro y este oxígeno lleva unido este protón que vemos aquí, entonces aquí ya agregamos un pasito, ¿verdad? Aquí decíamos solamente hay dos pasos, la adición y la eliminación. En este caso, si nosotros, y esto es súper importante, ¿verdad? Que tengan cuidado acá, si usted aquí dijera, aquí se va a volver a formar el enlace pi, la base más débil no sería el ion cloruro, la base más débil sería el alcohol. Entonces volvería a salir este grupo. Entonces, porque los alcoholes como bases son súper débiles, porque ya decíamos que más bien los alcoholes tienden a comportarse como ácidos, ¿verdad? Entonces, para evitar que este grupo salga, entonces, ¿qué debemos de hacer a este grupo? Volverlo en un peor grupo saliente, y no sé si queda claro, ¿verdad? Porque en los alcoholes decíamos, ¿cómo vamos a convertir un mal grupo saliente en un buen grupo saliente? Protonando. En este caso, como estamos diciendo que lo que queremos es agregar este grupo y que salga el otro, entonces tenemos, cuando se está adicionando aquí, se está adicionando como una base débil. Si nosotros queremos que se quede ahí unido, entonces tenemos que convertirlo en una base más fuerte, o sea, en un peor grupo saliente. ¿Cómo lo hacemos? Si hacemos un mal grupo saliente en un bueno protonándolo, uno bueno lo vamos a convertir en uno peor desprotonándolo, ¿verdad? Y por eso aquí se agrega este paso intermedio, ¿verdad? Que sería que una base, dependiendo de quién sea, ¿verdad? Pues el alcohol, el agua o quien sea que tengamos ahí, pues va a venir y va a quitarle este protón. Y entonces ahora sí, ¿verdad? ¿Qué grupos son los que están unidos aquí? El alcoxi y el cloruro. Entre el cloruro y el alcoxi, ¿quién es la base más débil? Pues la base más débil es el cloruro. Y hasta en este tercer paso es que se volvería a formar nuevamente el enlace pi y ahí sí, ¿verdad? Se eliminaría la base más débil, que sería el ion cloruro, y se formaría el éster, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la descripción de los tres pasos. El nucleófilo se adiciona al carbono del carbonilo, formando el intermediario tetraédrico. Como el grupo éter protonado, que es este que acabamos de agregar aquí, ¿verdad? El alcohol, es un ácido fuerte, el intermediario tetraédrico tiene que perder un protón, ¿verdad? Para que en el tercer paso, el intermediario tetraédrico inestable se descomponga eliminando el ion cloruro, ¿verdad? Porque es una base más débil que el ion alcoxi, como les mencionaba, ¿verdad?
Y el caso que les decía, ¿verdad? Donde hay que tener cuidado es el caso de los cloruros de acilo con el amoníaco o las aminas, ¿verdad? Entonces aquí también les hacen que noten, ¿verdad? Hay que resaltar que la reacción en la página anterior de un cloruro de acilo con una amina para formar una amida consume el doble de cantidad de amina que de cloruro de acilo, ¿verdad? Porque el ácido clorhídrico que se forma como producto, este de acá, de la reacción va a protonar cualquier otra amina, ¿verdad? Que esté a su alcance. Y pues ya lo habíamos explicado, ¿verdad? Una vez que una amina se protona, pues ya no es un nucleófilo porque ya no tiene el par de electrones solitarios, ¿verdad? Por lo que no podría seguir reaccionando con los cloruros de acilo que todavía no han reaccionado. Por eso es que se tiene que utilizar, ¿verdad? El doble de cantidad de amina para que la mitad de esa amina que estamos agregando reaccione con el ácido clorhídrico que se va formando y la otra mitad siga quedando disponible, ¿verdad? Para poder seguir reaccionando con el cloruro de acilo, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual, esto que les decía yo aquí, ¿verdad? Que había que tener como este cuidado de que al fijarnos en las ecuaciones, si bien es cierto, van a reaccionar por el mismo mecanismo, porque ya les decía, este oxígeno tiene pares de electrones solitarios, este oxígeno tiene pares de electrones solitarios, este nitrógeno tiene pares de electrones solitarios, así que el mecanismo es el mismo. Pero el producto secundario que se forma en el caso de las reacciones con las aminas es el ácido clorhídrico, como mirábamos aquí. Entonces, si ese ácido clorhídrico sigue estando ahí presente, entonces lo que va a hacer es que va a ir protonando a esas aminas que estén ahí y ya la reacción, esta reacción, ¿verdad? Por la cual queremos que se formen las amidas, no se puede formar. Por eso ocupamos a alguien que esté ahí neutralizando a ese ácido clorhídrico. ¿Y quién va a ser? Pues va a ser la misma amina, pero que se encuentra en el doble de cantidad. Bueno, no sé si queda claro. O ya se quedaron dormidos o ya se fueron. Una de dos. O ya se fueron o ya se quedaron dormidos. Aquí estamos. Ahí están todavía. Bueno, entonces, bien. Ahora, pues yo ya hablé un montón. Ahora ustedes van a hacer estos ejercicios. Solo les voy a terminar de, no sé, hay algunos que están conectados en la pizarra. Así que es aquí, por, solo que les hubiera puesto, si les hubiera tomado la foto con el título, pero no se los puse. Aquí se los voy a poner ahorita. Lo que estamos viendo es esta de acá, esta pizarra. Pues bien, aquí se lo voy a poner, ¿verdad? Esta es mecanismo con nucleófilo fuerte, ¿verdad? O con nucleófilo, vamos a poner cargado negativamente, que creo que es como lo dice el libro. Este es el mecanismo con un nucleófilo cargado negativamente. Y este de aquí es el mecanismo con nucleófilo neutro. Para que, pues ahí como les digo yo, así a manera de resumen, ¿verdad? Pues tengan ahí los dos mecanismos a mano. Y ahora pues iríamos a los ejercicios. Entonces ahí en el libro estábamos viendo el problema 9 y el problema 10, que ya se lo voy a copiar. El problema 9 dice así: a partir de cloruro de acetilo, ya se lo voy a poner, espérenme. A partir de cloruro de acetilo, ¿qué nucleófilo? Aquí todavía no nos están pidiendo mecanismo, ¿verdad? Sino que ustedes más o menos vayan pensando quién sería el nucleófilo, ¿verdad? Lo voy a hacer más pequeñita para ver si nos queda en la misma pizarra. Bueno, pues lo primero es que tendríamos que saber cuál es el cloruro de acetilo, ¿verdad? Porque nos están preguntando eso. A partir de cloruro de acetilo, es decir, tenemos, bueno, hagan ahí la estructura del cloruro de acetilo. Les voy a dar unos minutos
para que ustedes hagan ahí. Recuerden que ya nomenclatura ya la habíamos visto, ¿verdad? Así que asumimos de que eso pues ya es tarea superada. Entonces hagan la estructura. Me avisan ahí cuando ya la hayan hecho. ¿Ya la hicieron? Ya, o no. Bueno, pues por cuestiones del tiempo se la voy a hacer yo, pero esperaría que ya la hubieran hecho, ¿verdad? Entonces, el cloruro de acetilo, recordemos que habíamos hablado de la nomenclatura, no la voy a hacer, este tipo marcador es muy grueso. Ya habíamos dicho que en el caso de los ácidos carboxílicos y sus derivados, se utiliza, ¿verdad? Bastante común la nomenclatura común, valga la redundancia, entonces que era importante que se aprendieran los nombres, ¿verdad? Este sería la estructura del cloruro de acetilo. Y entonces lo que nos están preguntando es, ¿con qué habría que hacer reaccionar al cloruro de acetilo para que se convirtiera en el ácido acético, ¿verdad? Y con qué habría que hacer reaccionar al cloruro de acetilo para que se convirtiera en la acetamida. Y con quién habría que hacer reaccionar cloruro de acetilo para que se convirtiera en este, en este, en este y en este. O sea que lo que se les está pidiendo es quién sería el nucleófilo, ¿verdad? Pero aquí, pues vean que ya el problema nos va dando como las pistas, ¿verdad? Porque nos dice que nucleófilo neutro. Y por eso les decía yo que les había querido poner aquí el resumen, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre que sea un nucleófilo cargado negativamente y que haya un nucleófilo neutro, ¿verdad? Entonces, en este caso nos preguntan qué nucleófilo neutro se debe utilizar, ¿verdad? Para sintetizar cada uno de los siguientes compuestos. Pues bueno, vamos a ver cuántos habemos. Hay Blanca, David, Eddie, bueno, cheque, hay 6 y hay 6 incisos. O sea que, bueno, de acuerdo como me aparecen aquí, Blanca nos va a escribir el nombre, pues porque creo yo que se les hace más rápido que las estructuras, el nombre del reactivo en el inciso A, David el nombre del reactivo del inciso B, Eddie el nombre del reactivo del inciso C, María José el nombre del reactivo del inciso D, Mayra el nombre del reactivo del inciso E, y Valeria el nombre del reactivo del inciso F. Todo ya lo vimos, porque ya vimos alcoholes, ya hicimos el apartado aquel de aminas, y bueno, en el caso de Valeria, pues ya vimos también nomenclatura de el benceno y sus derivados, o sea que deberían de poderlo, ¿verdad? Ahí.
L sería un ciclohexanol. ¿Perdón? L. No, pero escríbanmelos ahí ustedes, es que miren, ahí en el chat, bueno, no sé si pueden escribirlo, pero Tiene que darnos acceso, dice ahí. No, no puedo escribir. no pueden escribir en el chat. ¿Por qué? Porque no pueden. No, en la pizarra. Ah, la pizarra. No, pues sí, yo por eso les decía en el chat, espérenme, pero ya voy, ahorita. Ah, sí, tienen toda la razón, que solo aparecían como lectores. Bueno, ahora sí, ya deberían de poder. Bueno, entonces si quieren, borramos aquí este. Y bueno, si están desde computadora, tienen que ubicarse aquí, ¿verdad? Donde dice texto. Y entonces ahí le escriben A, B, C, D, E, F. Pero por eso les decía yo, también pueden utilizar el chat de la reunión y escribir ahí el nombre, ¿verdad? Para que se me haga más fácil revisarlo. Bien, muy bien, así es, Mayra. Sería el ciclohexanol. En el inciso E, el nucleófilo neutro con el que tendría que reaccionar este cloruro de acetilo. Mayra nos puso ahí la respuesta del inciso E. Entonces ahí así es, ¿verdad? Para el inciso E, porque bueno, yo aquí se los estoy pidiendo pues la versión más fácil para que lo respondamos, pero ustedes ahí en su cuaderno de notas tendrían que poner que para el inciso E, la reacción tendría que ser entre el cloruro de acetilo con el ciclohexanol y ahí pues tendrían que hacer la estructura. Y colocar, ¿verdad? Ahí al ciclohexanol. Y bueno, y obviamente pues ponerle ahí, ¿verdad? La estructura del producto, que sería este, ¿verdad? Pero bueno, esta tendría que ser. Muy bien, Mayra. A ver, ¿quiénes tendrían que ser los nucleófilos? Ah, muy bien. En el inciso, no. No sería metilamida, David. Sería metilamina. En ese caso, recordemos que esta es la amida. Y bueno, ahí vamos a aprovechar para hacer un repasito. El nombre de esta, bueno, el nombre común sería acetamida, ¿verdad? O el nombre Yupac sería etanamida. Ese es el nombre, bueno, o esos son los nombres de este compuesto que tenemos acá, ¿verdad? Pero la pregunta que nos están haciendo es cuál sería el nucleófilo. Entonces, en el caso del inciso B, el nucleófilo yo creo que usted ha de tener bien la estructura, pero lo que tiene malo es el nombre, porque esta estructura que nos están dando ahí es el de la amida, etanamida o acetamida, como ya les decía. En este caso, entonces, ¿quién tendría que ser el nucleófilo? Pues aquí el nucleófilo, como solo tenemos el NH2, el nucleófilo tendría que ser el amoníaco, ¿verdad? En el inciso B, ese cloruro de acilo tendría que reaccionar con 2 moles, ¿verdad? Como ya decíamos, del amoníaco. Pero bueno,
aquí lo que nos estaban preguntando es cuál es el nucleófilo. El nucleófilo ahí, David, en el inciso B sería el amoníaco. Sí, no nos están preguntando el nombre, porque Eddie creo que cometió el mismo error, ¿verdad? Porque Eddie ahí lo que nos dio fue el nombre del éster, y no, lo que nos están preguntando es por el nucleófilo, o sea, que ya decíamos, ¿verdad? Porque aquí nos dicen, a partir de cloruro de acetilo, ¿qué nucleófilo se debe utilizar para sintetizar cada uno de estos compuestos? Entonces, por eso lo que nos había dicho Mayra, ¿verdad? Para sintetizar el cloruro de acetilo tenía que reaccionar con el ciclohexanol. Para formar del inciso B, que es la acetamida o etanamida, con quien debe de reaccionar el cloruro de acetilo es con el amoníaco para formar ¿verdad? Luego, en el caso del inciso C, pues se llamaría, pues bueno, aquí recordemos, ¿verdad? Que decíamos que tenemos una primera parte que proviene de el ácido carboxílico, ¿verdad? Entonces, en este caso sería acetato de propilo. Sería el nombre común, ¿verdad? No me va a caber ahí el UPAC, pero bueno, ahí lo vamos a poner aquí arriba, creo yo. Bueno, acetato de propilo sería el nombre común. El nombre de la UPAC sería, ya vamos a tomar un receso, etanoato de propilo, ¿verdad? Esos serían los nombres común y UPAC para inciso C. Pero no nos están preguntando cómo se llama ese compuesto. O sea, ya como les decía yo, lo de la nomenclatura se supone que ya lo teníamos que, ya tendríamos que habernoslo estudiado. No nos están pidiendo los nombres. Lo que nos están pidiendo es con quién debería de reaccionar cloruro de acetilo para formar etanoato de propilo o acetato de propilo. Entonces vamos a ver si ya lo corrigieron. Muy bien. Ahora sí, Eddie, con quien tendría que reaccionar cloruro de acetilo para formar tendría que ser con el propanol. Muy bien. Entonces, ahí, como les digo yo, ustedes tendrían que estar escribiendo en su cuaderno estas ecuaciones, ¿verdad? Yo aquí por el espacio, pues las estoy escribiendo y luego las estoy borrando. Ahí cuando miren la grabación, pues pueden copiarlo si no lo copiaron. Ay, perdón, esa hoja me fue bien grande. Entonces, muy bien, Eddie. Con quien tendría que reaccionar ahí sería con el propanol, ¿verdad? Que tendría esta estructura. Bien, bueno, entonces ya llevamos el A, el C y el E. Entonces, miremos a ver si alguien más escribió. Ay, no, Valeria, bueno, me da el yello aquí. Fíjese que ya le había dado la pista. De acá no es un ciclohexanol. Ya hasta le había dicho, ¿verdad? En el caso suyo, es un benceno. Entonces hay que, bueno, ya la vimos, ¿verdad? La nomenclatura de los hidrocarburos aromáticos. No se llama, sí, ahí ya David ya puso, ¿verdad? Que era el amoníaco. Muy bien. María José, el inciso D es correcto. No es correcto. No sería trimetil, porque si se fija, María José, bueno, entonces ahí, Valeria, ¿cómo se llamaría? Este no es un ciclohexanol, no es lo mismo que el de aquí arriba. Ya se los he dicho yo que por alguna extraña razón ustedes o le quitan los dobles enlaces o no se los ven, no sé, pero este de aquí arriba no es igual que este de aquí abajo. Y bueno, entonces lo que le estaba explicando a María José es que aquí solo hay dos, bueno, solo hay dos, aquí vemos el 2, no sé si es que no lo logran ver, pero únicamente tiene 2 grupos metil, ¿verdad? No tiene 3. Entonces el reactivo, muy bien, sí.
El reactivo tendría que ser dimetilamina, no tri, porque si se fijan, el producto pues no tiene 3 grupos metil, sino que únicamente tiene 2. Entonces ahí en el inciso D, el cloruro de acetilo, con quien tendría que reaccionar es con la dimetilamina, que ya vamos a dibujar la estructura. Entonces, bueno, ya habíamos dicho, ¿verdad? Que en el caso de las aminas tenemos el nitrógeno. En este caso, pues como tiene 2 grupos CH3, entonces tendríamos CH3, un CH3, otro CH3. Y pues como solo tiene 2 grupos metilos, el tercer enlace del nitrógeno tendría que ser con el hidrógeno, ¿verdad? Y pues como ya hemos dicho, pues acuérdenemos que este nitrógeno va a tener un par de electrones, ¿verdad? Entonces sí, aquí en el inciso D, el cloruro de acetilo tendría que reaccionar con la dimetilamina para formar esta amida. Que bueno, ya que estamos repasando la nomenclatura, ¿cómo se llamaría? Ay, se nos fue Valeria. Qué barbaridad. Se habrá quedado sin luz. Bueno, sí. Y Blanca, ¿todavía está aquí o ya se nos fue también? Ah, no, aquí está Blanca. A ver, Blanca, ¿con quién tendría que reaccionar? El cloruro de acetilo para convertirse en el ácido acético. Uy, no usted. Con el agua. Con el agua tendría que reaccionar. Bueno, aquí no sé si lo tenemos en la pizarra. Creo que sí. Aquí habíamos dicho, ¿verdad? Los cloruros de acilo reaccionan con el agua para formar los ácidos carboxílicos, ¿verdad? Ahí en el inciso A, perdón, en el inciso A, con quien tendría que reaccionar el cloruro de acetilo para formar el ácido acético es con el agua. Bueno, y alguien que se anime a decir cuál tendría que ser el reactivo en el inciso F. ¿Con quién tendría que reaccionar el cloruro de acetilo en el, para formar ese producto del inciso F? Bueno, aquí vamos a escribir el inciso A, ¿verdad? En el inciso A, el cloruro de acetilo tiene que reaccionar con el agua. Ay, con el agua para formar el ácido acético. A ver, y en el inciso F, ¿con quién tendría que reaccionar?
Uy, ustedes. No puede ser. Bueno, traten de hacer la estructura, pues, por lo menos. Si no lo pueden nombrar, aunque ya deberían, ¿verdad? Ahí me están dando evidencia ustedes de que no están listos, de que no han aprendido. Bien, en el inciso F, el cloruro de acetilo tendría que reaccionar con el cresol, ¿verdad? No sé si se recuerdan, ¿verdad? O para hidroxitolueno o para metilfenol, como ustedes lo quieran nombrar, ¿verdad? Pero tendríamos que estar todos de acuerdo que el oxígeno y el grupo metil están en posiciones para. Y entonces aquí tendríamos el grupo OH y en el otro, en el carbono 4, en el otro extremo, tendríamos el CH3. Y bueno, y los dobles enlaces, ¿verdad? Correspondientes. Este tendría que ser el reactivo en el inciso F. ¿Sí o no? Más o menos. Bien, bueno. Dígame. Entonces, en esta reacción lo que pasa es que hay que ponerle el neutro es el ser más fuerte y lo que pasa ahí es como una oxidación, una reducción. Que no, lo que pasa No. es esto, amigo. No, sí, sí, no, sí. Lo que pasa es esto que ya dijimos, ¿cómo se llamaba? Bueno, por aquí voy a ver si lo puedo poner. Ya habíamos dicho, ¿verdad? Que la reacción que sufren los ácidos carboxílicos y sus derivados se llama sustitución nucleofílica de acilo. Así se llama, ¿verdad? O sea, la reacción que ellos sufren es esa, es una sustitución nucleofílica de acilo, porque ya mencionábamos, el grupo acilo es este, ¿verdad? Que está aquí circulado de color verde. Entonces, a ese grupo acilo se le va a sustituir, pues, dependiendo de quién sea, ¿verdad? Si es un ácido carboxílico, pues se le va a sustituir el grupo H por otro grupo. Este que estamos viendo ahorita, pues es lo que se le va a sustituir a ese grupo acilo. Si nosotros nos fijamos acá, ¿verdad? Como le decía, este es el grupo acilo. Entonces, al grupo acilo, ¿qué le estamos sustituyendo? Este cloro, en el caso de un alcoxi, por un grupo, pues alcoxi, ¿verdad? Si es con un alcohol, pues igual, ¿verdad? Lo que se va a sustituir es este cloro por un grupo alcoxi. Aquí, en este caso, del ejercicio que estábamos haciendo, pues a este grupo acilo, que en este caso es el acetilo, ¿qué le estamos sustituyendo? Le estamos sustituyendo este cloro. ¿Por qué? Por un grupo H. Y entonces, ¿con quién tendría que reaccionar este cloruro de acetilo para que este cloro fuera sustituido por el grupo H con el agua? Para que este cloro fuera sustituido por este grupo amino, ¿con quién tendría que reaccionar este? Con el amoníaco. Para formar este acetato de propilo, este cloro de este grupo acetilo tendría que ser sustituido por este grupo propoxi, ¿verdad? En este caso, para que este cloro sea sustituido por este grupo, pues tiene que reaccionar con la NN o con la dimetilamina, ¿verdad? Y en este caso con el ciclohexanol y en este caso con el paracresol, como les decía, ¿verdad? Pero la reacción es una reacción de sustitución nucleofílica de acilo. O sea, lo que tenemos ahí es que se está sustituyendo un grupo por otro. Como ya decíamos, pues dependiendo de quién sea el nucleófilo y de quién sea el derivado de ácido carboxílico, pues esa reacción ocurrirá únicamente por esos dos pasos, adición y eliminación, como en este caso, ¿verdad? Que en este primer grupo, en este primer paso se está adicionando, en este segundo paso se está eliminando, ¿verdad? Pero si el nucleófilo es neutro, entonces decíamos, pues se agrega un paso más. En el caso de los ácidos carboxílicos, que fue el mecanismo que vimos en la reunión anterior, perdón, entonces decíamos, como tiene un mal grupo saliente, el mecanismo va a incluir, ¿verdad? Convertir este mal grupo saliente
en un buen grupo saliente. Entonces aquí, si se fijan, ya son 5 pasos. Entonces ahí, por eso, ese es el cuidado que hay que tener, ¿verdad? Porque dependiendo quién sea el cloruro de ácido, perdón, quién sea el reactivo, quién sea el derivado, ¿verdad? De ácido carboxílico del que estemos hablando, y dependiendo de quién sea el reactivo, sea neutro o esté cargado negativamente, pues habrán más o menos pasos, ¿verdad? Sí, David, ¿o no? Sí, sí. Ok, bueno, entonces, bien, miren, para que no nos casemos tanto, nos vamos a desconectar un rato, además de que yo tengo que, bueno, después les cuento. Bien, entonces miren, vamos a hacer, bueno, van a trabajar ustedes en este problema, que es el problema 10. Ahorita lo voy a compartir aquí en la pizarra para que lo tengan. Para quienes tienen el libro, pues ahí lo pueden buscar en el libro. Pero se lo voy a poner aquí en la pizarra. Entonces, bueno, este es el problema. Bueno, estos son los problemas en los que van a trabajar ustedes, pues yo diría que la próxima media hora, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está el problema.